del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos hoy una fiesta singular, la de la conversión del apóstol de los gentiles, el apóstol San Pablo. Aunque la liturgia de la Iglesia tiene también un día en el que conmemoramos su memoria después de la solemnidad de los bienaventurados apóstoles San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, en el cual se pone más énfasis precisamente en la fiesta del apóstol San Pedro, y por eso al día siguiente se conmemora. Sin embargo, hoy la liturgia desde muy antiguo tuvo a bien traer esta efeméride de la conversión del apóstol, por lo que esto supuso en el comienzo de la Iglesia como impulso y también como clara manifestación de Dios para llevar a cabo el mandato de Jesús de ir al mundo entero a bautizar a todos los pueblos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin duda, el apóstol San Pablo será el instrumento elegido, como acabamos de escuchar en la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, para llevar la fe cristiana especialmente a los paganos, a los gentiles, a aquellos que no procedían del judaísmo, pero también fue apóstol entre los suyos. Y la conversión del apóstol pues será como la primera de todas las grandes conversiones que han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia, y que no han sido solamente una conversión personal de la persona, sino que han tenido también, de alguna manera, una relevancia en el conjunto de la comunidad cristiana. Pensemos la conversión de San Agustín, con lo que esto va a suponer para la teología cristiana, para su comprensión, y porque el mismo San Agustín pues es, digamos, el gran pensador de la época de los padres, que tendrá una repercusión no solamente en su momento, en la teología, en el comprender teológico, sino a partir de él, en los siglos posteriores. Lo mismo la conversión de los grandes fundadores de las órdenes religiosas. Pensemos la conversión de San Ignacio de Loyola, de San Francisco de Asís y de tantos santos que también supusieron de alguna manera una nueva etapa o un impulso de renovación dentro de la propia Iglesia. Y esto nos tiene que hacer pensar a nosotros, y muy particularmente ahora que estamos a punto de comenzar la antecuaresma. El próximo domingo, Dios mediante, empieza la 70ª como preámbulo del tiempo penitencial en el que la Iglesia nos dispone para la Pascua del Señor, de que nuestra conversión es algo que tenemos que realizar todos los días, y más en esos tiempos en los que el acento de penitencia, de mortificación, de echar una mirada profunda sobre uno mismo y caer en la cuenta de en cuántas cosas vivimos nuestra fe cristiana con mediocridad, o necesitamos realmente un impulso renovador que no puede brotar sino de nuestro encuentro personal con Jesucristo nuestro Señor. Verdaderamente, en el caso del apóstol San Pablo, sorprende ese contraste, porque él estaba convencido de lo que hacía, no tenía dudas, era un judío radical. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos lo presenta ya en el martirio del primer mártir, de San Esteban, observando la escena un poco desde la distancia por su juventud, pero también ya en esa situación de persecución de los testigos del Señor. Y después, en esta escena del camino de Damasco, va por todas, a por los cristianos, porque creía que cumplía así la voluntad de Dios, siendo observante de la ley y intentando cercenar esa secta que había surgido en el judaísmo y que de alguna manera estaba causando revuelo por el auge en que estaba naciendo. Sin embargo, por pura gracia de Dios, como él insistirá tantas veces en sus epístolas, el Señor se encuentra con él y le da una gracia combativa, y su vida cambia por completo, de convertirse en apóstol de los gentiles, aquel que era perseguidor de la Iglesia,
y perseguidor del mismo Jesús, que es su cabeza. En el apóstol San Pablo encontramos verdaderamente ese misionero incansable, enamorado profundamente de Jesucristo nuestro Señor. Ese encuentro con el Señor le cambió para siempre. Y así él mismo en sus epístolas relatará todos los trabajos que tuvo que pasar por la fe, hasta entregar su propia vida muriendo mártir en Roma. Pero sobre todo lo que se pone de manifiesto es la consolidación de la Iglesia. Su teología, que es profundamente cristocéntrica, nos habla de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, como ese edificio del que todos formamos parte, de la Iglesia esposa de nuestro Señor. En definitiva, nos va abriendo lo que después, en la época de los padres, se profundizará abundantemente. Pero también en el apóstol San Pablo reconocemos ese corte radical con el judaísmo. Sabemos que los apóstoles, los primeros cristianos, al menos en Jerusalén, participaban de los ritos todavía de los judíos, como el mismo libro de los Hechos nos recuerda, participaban en las oraciones del templo, en las sinagogas, y con San Pablo se va a dar esa ruptura. Es una realidad nueva, sin romper con el judaísmo de donde se viene, pero realmente ya no es la mentalidad del cumplimiento de la ley, sino de la gracia que se realiza en nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y eso sí implica una nueva comprensión. En definitiva, es la posición del cristiano que entiende toda la revelación desde Jesucristo nuestro Señor. En Él reconocemos un antes y un después, y por tanto la centralidad del misterio de Cristo en la comprensión de toda esa manifestación que Dios ha ido realizando a lo largo de la historia de la salvación. Pues pidamos en este día al Señor, especialmente por intercesión del apóstol San Pablo, que realmente penetre en nosotros ese encuentro con el Señor y que tenga como consecuencia una conversión personal a Él, que de alguna manera influye en el ambiente, en la realidad que vivimos, no solamente en la Iglesia, sino también en nuestra sociedad. Sin duda, nosotros no podemos pretender que los cambios o la renovación que es necesaria se produzca a gran escala. Tenemos que hacerla nosotros en la medida de nuestras posibilidades, y para eso renovándonos nosotros mismos, no con la adaptación al mundo en el que vivimos, sino precisamente impulsando en nosotros ese buen olor de Cristo, ese instaurar todas las cosas en Cristo, como dice el mismo San Pablo, para que desplegando en nuestra realidad cotidiana el buen hacer del cristiano que vive en Cristo, que sabe transparentar esa vida que lleva en Él, puedan reconocer los hombres la presencia viva del Señor en medio de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.